Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Es un gusto saludarles nuevamente, enviarles un fuerte abrazo en donde quiera que estén, esperando siempre que estén lo mejor que puedan estar y trabajando para continuar estando muy bien. El tema de hoy es un tema muy importante. Todos los temas son importantes, hay algunos más técnicos, hay otros más concretos, hay otros más generales, pero en este caso es un tema determinante para que logren una buena pensión, y precisamente el tema son las estrategias que se han utilizado para lograr grandes pensiones. Y vamos a dar puntos concretos precisamente sobre estas estrategias. El primero es: conoce tu situación y planifica a largo plazo. Se pueden mencionar muchas ideas sobre esto, pero número 1, tienes que identificar qué régimen pensionario eres. ¿Eres ley 73 o eres ley 97? Sabemos que ley 73, tú perteneces a este régimen si iniciaste tu cotización antes del 1 de julio de 1997, y si iniciaste esta cotización a partir del 1 de julio del 97, eres ley 97, que aunque se habla de la ley siempre superior en monto de pensión o superiores en monto de pensión en ley 73, también con la nueva reforma tenemos ya una pensión para ley 97 muy buena, que en este año pues estamos hablando de 17,350 pesos. Ese sería el límite superior, pero ya es un buen monto de pensión. Entonces también vale la pena determinar y trabajar para una pensión ley 97. Entonces, primer punto, identificar tu régimen pensionario, que ya vimos cómo lo vas a identificar. Un segundo punto dentro de este primer apartado, que es conoce tu situación y planifica a largo plazo, es que diseñes un plan financiero. Debes de definir tus objetivos de retiro, es decir, a qué edad quieres pensionarte. Esto es muy importante porque para cada uno de ustedes hay una situación particular, hay un plan que debe de ser personalizado. Cada uno debe de saber cuál es su objetivo de edad para pensionarse. Y esto siempre hemos hablado de que se determina de acuerdo a las situaciones personales de cada uno, su situación familiar, su situación emocional, su situación económica. Entonces hay que determinar a qué edad se quiere pensionar. Hay muchos de ustedes que dicen: yo quiero a los 60 años, ya no quiero continuar cotizando más porque ya han cotizado muchos años en la vida. Entonces ese sería un punto muy importante dentro de precisamente este plan financiero. Intervienen estos puntos, que es a qué edad quieres pensionarte, qué porcentaje podríamos decir, o qué porcentaje de tu último salario quieres recibir. También puede ser dentro de este punto de que debes de determinar un plan financiero, y esto te va a ayudar precisamente determinando estos puntos: a qué edad, cuánto es lo que quiero recibir. Si no es un porcentaje, bueno, cuánto es lo que quiero recibir. Si mi último salario era de 50,000 pesos, pues quiero recibir por lo menos un 80%, o si mi último salario, contrario a esto, era muy bajito, ¿verdad? Mi último salario era de apenas el mínimo, o un poco arriba de 10,000 pesos, pero yo quiero recibir un mínimo de 20,000. Es muy importante aquí determinar para diseñar ese plan financiero de cómo puedo lograr estos objetivos, de la edad a la que quiero pensionarme, del porcentaje o del monto de pensión que quiero recibir. Un punto dentro de esta primera situación es también revisar tu Afore. Debes de evaluar en qué Afore estás, si te da los mejores rendimientos. Hay muchos puntos que considerar en esta situación de revisar en qué Afore estás,
porque puede ser los rendimientos que te otorgan a largo plazo. Estos rendimientos, bueno, ya se hacen significativos, y también hay que considerar pues la atención que te dan estas Afores, porque también te pueden solucionar problemas de una manera más sencilla a que si estás en una Afore que pues finalmente a veces la atención que te dan es muy mala, ¿verdad? Y que no te resuelven nada, y que eso se te puede convertir en un problema. Entonces hay que ver rendimientos, hay que ver atención, porque todo cuenta. Un segundo punto precisamente de estas estrategias, o una segunda estrategia, es maximiza tus semanas cotizadas y salario. Aquí puede entrar una variedad de puntos, ¿verdad? Porque es maximiza tus semanas cotizadas y salario. Y esto lo puedes hacer determinando inicialmente dentro de estas estrategias cuál es el esquema que a ti más te conviene en tu plan de pensión. Aquí hay que analizar muchas situaciones, porque puede ser tu situación de salud. Si requieres de atención médica, bueno, pues entonces el esquema que tal vez te pueda convenir más sería el esquema de trabajador independiente. O si tú lo que quieres es maximizar tu inversión, pues entonces te conviene modalidad 40, que sabemos que es un esquema de ambos los que acabamos de mencionar, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde trabajador independiente modalidad 10 te ofrece atención médica, aunque las aportaciones que tú vas a hacer con el salario que tú te registres va a ser mayor. Y modalidad 40, que es continuación voluntaria en el régimen obligatorio, el salario, ¿verdad?, con el que tú te vas a registrar, te va a permitir registrarte con el último salario con el que tú has cotizado, o con uno mayor, teniendo como límite 25 UMAS. En ambos esquemas se puede registrar desde un salario, el último con el que tú cotizaste, en modalidad 40. En trabajador independiente puede ser con un mínimo y puede ser con un máximo de 25 UMAS, que sabemos que en este año se está pagando un promedio de 10,500 pesos mensuales en modalidad 40, con 25 UMAS. Y bueno, en trabajador independiente depende de la actividad con la que tú te registres, pero puede ser una cantidad de 17,000 pesos o un poquito más, dependiendo de la actividad, ¿verdad? Hay algunas que determinan un poquito más la inversión que tienes que hacer, y otras es un poquito menos, pero aquí depende de la actividad que tú estés desarrollando. Entonces, dentro de esta estrategia de maximizar tus semanas cotizadas y tu salario, entonces contamos con el esquema, determinar el esquema en el que tú te vas a registrar, en el que más te convenga. Modalidad 40, modalidad 10, trabajador del hogar. Y también hay otro punto, que es incrementa tu salario base de cotización dentro de esta estrategia, y que precisamente estos esquemas que acabamos de mencionar te permiten incrementar tu salario base de cotización. Como lo comentamos, puedes registrarte desde un salario mínimo en trabajador independiente, o el último salario con el que cotizaste en modalidad 40, pero puedes cotizar con el salario más alto, que es el de 25 UMAS, en ambos esquemas. Tú puedes elegir de acuerdo a tu plan financiero que en la estrategia anterior determinamos. Y esto es muy importante, porque puedes iniciar tal vez cotizando con un salario, no con el salario mayor, y lo puedes ir incrementando año con año, o de acuerdo a tus posibilidades, hasta llegar a un límite de las 25 UMAS precisamente. Entonces te permite este punto, esta estrategia, aumentar ese salario. Y otro punto que también te permite esa otra estrategia
es incrementar tus semanas cotizadas. Sabemos que cualquiera de estos esquemas que acabamos de mencionar, al estar cotizando, van a sumar esas semanas que estás precisamente cotizando, que estás pagando. Se suman esas semanas a tu número de semanas que ya tienes en tu relación laboral, en el trayecto de tu vida. Entonces, aumentan esas semanas, se suman, y sabemos que entre más semanas cotizadas tengas conjuntamente con otros factores, como con el salario promedio de los últimos 5 años, si lo tienes más alto, ¿verdad? Y se suma precisamente a un número mayor de semanas, pues va a incrementar tu pensión, mayor va a ser tu pensión. Y también, por ejemplo, estos esquemas te permiten activar tu conservación de derechos si ya tuviste muchos años que dejaste de cotizar, o pues te permite reactivarte para seguir sumando semanas. Si tú dejaste también de cotizar hace mucho tiempo y además de reactivarte, vas a sumar esas semanas, y como lo acabamos de comentar, el número mayor de semanas con un salario promedio más alto de las últimas 250 semanas o de los últimos 4.8 años van a incrementar tu monto de pensión. Y entonces esto es parte de una estrategia que te va a ayudar a aumentar este monto de pensión. Sabemos que también en el esquema de modalidad 40 te permite recuperar un periodo perdido, un periodo pasado. Este es en el único esquema que te permite realizar esto, que es modalidad 40. Y en este caso, cuando tú te registras a modalidad 40, puedes recuperar el último periodo de baja que hayas tenido. Para recuperar este periodo tienes que estar dado de baja. Si tú te activas en algún esquema, esta oportunidad se pierde. Entonces, parte de esta estrategia precisamente es que recuperes este periodo. Si tú estás dado de baja en este momento y dejaste de cotizar hace 5, 4, 3, 2, un año, un mes, ese es el tiempo que se te permite recuperar. Es un máximo de 5 años a partir de tu última fecha de baja. Y se te permite recuperar de igual manera, que es en modalidad 40, con el último salario que cotizaste, o con un intermedio a partir de tu último salario hasta un límite superior de 25 UMAS del año en el que dejaste de cotizar. Es decir, si fue hace 5 años, pues el salario máximo, el salario límite de ese año es con el que se te permite registrarte y pagar ese retroactivo, de ese periodo retroactivo que dejaste de pagar. Entonces también nos permite recuperar ese tiempo. Esta es una gran oportunidad y es parte de esta estrategia precisamente de maximizar tus semanas cotizadas y tu salario, porque se puede hacer todo esto dentro de los esquemas, cada uno con sus particularidades, como lo acabamos de mencionar, pero y de acuerdo a tus objetivos es el esquema que tú puedes determinar que te es más útil para tu situación particular y para tu plan de pensión, ¿verdad? Entonces, la otra estrategia, ¿verdad?, es mantén una buena salud financiera. Esto es muy importante también. Ya vimos que hay que determinar primero cuál es nuestro objetivo, en qué régimen pensionario estamos. Hay que hacer un plan financiero, hay que conocer nuestro Afore y determinar cuál es el mejor. Hay que maximizar nuestras semanas y nuestros salarios cotizados, pero todo esto se puede dar si tú mantienes una buena salud financiera. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Hay que tener una disciplina de ahorro también
Sabemos que hay muchas técnicas como la técnica o la regla, ¿verdad? Del 50-30-20, en donde el 50% lo debes de ocupar para cumplir o para cubrir tus necesidades. El 30% pues lo puedes destinar para continuar o mantener tu estilo de vida, porque también, bueno, se trata de no de sacrificarte toda la vida para lograr una máxima pensión, sino debes de mantener tu estilo de vida, ¿verdad? Pero para esto, en esta regla, pues se determina que ocupes un 30% de tu ahorro y un 20%, pues siempre se recomienda que sea un ahorro para invertir, que en este caso sería una inversión para la pensión, que es de la que estamos hablando. Entonces siempre un presupuesto te va a ayudar a controlar tus gastos y a destinar la parte necesaria precisamente para tu ahorro, para el retiro, para cuando tú decidas precisamente que ya quieras retirarte. Tienes ya un ahorro que hiciste durante el trayecto de tu vida, y eso es muy importante. No lo tomamos en cuenta. A veces cuando ya estamos en el proceso de pensión, pues decimos hay que ver, hay que buscar de dónde se va a obtener esa inversión que se requiere para lograr una mayor pensión. En el esquema que se determine, siempre hay que aportar, siempre hay que cotizar, siempre hay que pagar, hay que invertir. Pero si tenemos esta cultura del ahorro desde la más temprana edad que podamos hacerlo, desde que iniciamos nosotros con esta cultura, ¿verdad? Del ahorro, tal vez cuando se es muy joven no se piensa en que se va a necesitar una inversión para una pensión, pero hay que pensar que vamos a necesitar de ahorros para cualquier inversión. Puede ser para el retiro o puede ser para un emprendimiento. Entonces es muy necesario y es muy bueno. Este es una de las estrategias que tenemos que cultivar en nuestra familia, en la gente que nos rodea, en la gente que queremos. Hay que diversificar los ingresos dentro de esta tercera estrategia de mantener una buena salud financiera. Hay que diversificar los ingresos, es decir, siempre hay que buscar, como siempre se los comento, el obtener ingresos de donde podamos, en el sentido de no nada más determinar un ingreso por un salario de un trabajo, ¿verdad? Sino que siempre tenemos que ver cómo obtener. Ahí hay muchas personas que afortunadamente lo hacen, por ejemplo, pues de rentas, emprendiendo un pequeño negocio que nos pueda ir ayudando incluso a cubrir nuestras necesidades, nuestras pequeñas necesidades, pero ya es un ahorro que vamos a tener, que este ingreso que nos da ese pequeño negocio que se ha puesto en la casa, pues nos cubre ciertas necesidades y ya nos evita el destinar parte de nuestro salario o de nuestro ingreso fuerte para esos gastos. Y así como este pequeño negocio nos puede dar ese ingreso y nos puede cubrir estas necesidades, pues tal vez otro pequeño negocio de otro tipo nos dé ese otro ingreso que nos va a ayudar de la misma manera a ir cubriendo esas necesidades, esos gastos, y esto nos va a ayudar muchísimo. Entonces hay que diversificar nuestros ingresos. De verdad hay que pensar y hay que actuar y hay que emprender, como también se los hemos comentado en otros momentos, estos ingresos de una venta de algo en la casa, de algún artículo, de dar incluso pues asesorías, clases de regularización. Cada uno debe de pensar cuáles son esas actividades que se pueden realizar y que, aunque pensemos en que en ese momento no nos va a dar un gran ingreso, como lo acabamos de comentar, esos pequeños ingresos nos van a ir ayudando a que nuestro ingreso principal nos pueda
dar más, ¿verdad? Que podamos destinar una mayor parte o ese 20% al ahorro para el emprendimiento que queramos posterior en un futuro para nuestro retiro. Entonces, es muy importante diversificar estos ingresos. Aquí entonces podemos hacer un pequeño resumen de estas estrategias que acabamos de mencionar y que son, la primera estrategia es conoce tu situación, que ya hablamos de que se trata de conocer tu régimen pensionario, ¿verdad? Y planifica a largo plazo, es decir, haz un plan financiero en donde tú debes de definir tus objetivos para el retiro, considerando la edad a la que quieres retirarte, considerando el monto de pensión que quieres. Tienes también que hacer estas revisiones del Afore. Entonces, esta es la primera estrategia: conoce tu situación y planifica a largo plazo. Y la segunda es maximiza tus semanas y tu salario, que ya vimos que esto se puede hacer a través de determinar pues en qué esquema tú quieres cotizar, cuál es el esquema que más te conviene, qué te da cada esquema, y sabemos que en estos esquemas en los que tú puedes cotizar, pues te va a aumentar semanas, puedes aumentar tu salario promedio y puedes obtener, de acuerdo a tus necesidades y a tus requerimientos, puedes obtener los beneficios de cualquiera de estos esquemas, aumentando salarios hasta donde tú quieras o hasta donde tus posibilidades te lo permitan, de acuerdo a tus objetivos que ya determinamos con anterioridad, tus objetivos de edad, tus objetivos de monto de pensión, tu plan financiero a largo plazo, en donde vamos a considerar también el ahorro. Entonces, esa es la segunda estrategia. Y la tercera estrategia es mantener una buena salud financiera, siempre teniendo la cultura del ahorro, de que tú determines pues qué reglas son las que vas a aplicar para tener esa disciplina del ahorro, para también diversificar tus ingresos. Esto considera esta tercera estrategia, mantener una buena salud financiera. Entonces, bueno, estas son las tres estrategias que consideramos más importantes para lograr, o que se han considerado estas tres estrategias para lograr las pensiones más altas que se han podido lograr. De verdad, se han utilizado estas estrategias para lograr las grandes pensiones. Y nosotros te lo estamos comentando en una forma resumida, en una forma en donde tú puedes determinar cuáles de estos puntos son los más importantes para ti, en cuáles puedes intensificar precisamente esa planeación, en cuáles sientes que puedes estar un poquito más falto, ¿verdad?, de hacer hincapié y de trabajar en alguna de estas estrategias. Entonces, bueno, hay que determinar en conclusión, pues en qué régimen pensionario estás. Hay que dar prioridad en invertir en el esquema que más te convenga, como modalidad 40 para elevar tu salario promedio y sumar semanas cotizadas. Hay que saber y estar muy consciente de que una clave muy importante es el salario promedio de los últimos 5 años antes de pensionarte. Es una clave muy importante para el monto de pensión que vas a recibir. Y pues siempre es determinar dentro de estas estrategias cuál es la que tienes que reforzar, o si tienes que reforzar todas, o si estás iniciando con tu planeación de pensión. Hay que determinar estas tres estrategias a tu medida.
dentro de cada una de estas estrategias, de los puntos de estas estrategias, qué es lo que tú tienes que hacer en particular para lograr tener una de estas grandes pensiones. Pues bueno, este es el mensaje de verdad que creo que les va a ayudar muchísimo, porque son puntos claves, estrategias claves para que usted logre la mejor pensión que pueda obtener. Que muchos de ustedes logren la mejor pensión que puedan obtener. Entonces, como siempre se los comento, la planeación es un factor muy importante para determinar estas estrategias en cada caso particular de ustedes. Y para eso, bueno, nosotros les ofrecemos precisamente nuestros servicios en cuanto a la elaboración de sus estrategias, de su planeación de pensión para determinar estas estrategias, y lo podemos llevar a cabo a través de una asesoría para determinar, para iniciar con esta planeación y determinar en su caso particular estas estrategias dentro de una asesoría que puede ser por llamada telefónica, videollamada, presencial. Estamos en la Ciudad de México, entonces con mucho gusto los atendemos directamente. Yo los atiendo en cualquiera de estas modalidades de asesoría para resolver dudas que tengan, para determinar su planeación con mucho gusto. Entonces, bueno, los datos de contacto siempre aparecen en la parte inferior del tutorial. El WhatsApp es el 55 49 13 53 19. El correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Y también pueden contactarnos por Facebook, por TikTok, ¿verdad? En la plataforma que ustedes decidan, ahí estamos con ustedes y con mucho gusto los atendemos. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre les comento, denle like si les gustó, nos ayuda. Compártanlo con toda la gente que crean que les es necesario porque están en este proceso de pensión. Y para las que no todavía no están en este proceso, pero van a iniciar en un futuro, también les va a ser de gran utilidad porque van a ir formando esta cultura de determinar estrategias para lograr un retiro pues muy digno y muy gratificante. Muchísimas gracias de verdad por todas sus bendiciones, sus frases, sus atenciones. No me voy a cansar de decirlo, siempre son un apapacho para el alma, y también nuestras bendiciones van de regreso hacia ustedes y a toda su familia. De verdad, desde nuestro corazón, así se lo queremos pues enviar, ¿verdad? Estas bendiciones en respuesta a todo lo bonito que ustedes nos dan. Muchísimas gracias, porque siempre tenemos personas que pues les fuimos recomendados por otras personas. Entonces, muchas gracias a todas las personas de toda la República Mexicana que nos visita, que nos es de mucho orgullo decir que vienen de muchísimos lugares de la República Mexicana a visitarnos a nuestras oficinas de México, y que nos sorprende que vengan de lugares tan lejanos, y que bueno, nos contactan también por otros medios, pues personas de nuestros mexicanos que están por todo el mundo. Entonces, muchísimas gracias de verdad por su atención, muchos agradecimientos. Y bueno, pues aquí estamos, como siempre se los comento en las asesorías, aquí estamos para el momento y el proceso en el que ustedes requieran de nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Y como siempre, vamos a cerrar con una frase que ya hemos comentado, pero son esas frases que se vuelven situaciones que son muy importantes en la vida y para todos nosotros, para nosotros mismos, para nuestra familia. Y es la frase de nunca permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo, o que no puedes lograr algo, o que no puedes ser algo. Nunca escuches a esas personas, porque
seguramente son personas que nunca han logrado hacer algo grande en su vida o que no han logrado hacer eso que te están diciendo que tú no puedes hacer. O son personas que lo creen, ¿verdad? Pero que no por eso es cierto. Entonces, tú nunca aceptes que tu mente tenga la idea de que eso que te están comentando, si es algo que no es positivo, que no es para ti. Tú siempre vas a poder lograr lo que tú quieras, siempre con mucho trabajo, esfuerzo. Se sabe que las personas que tienen más éxito no son las personas más inteligentes, son las personas que más se esfuerzan en lograr algo. Entonces, todos somos muy inteligentes, pero no nos determinemos por ello, porque puede haber personas muy inteligentes que no lo logran porque no se esfuerzan. Entonces, siempre que nosotros nos esforcemos en lograr algo, en hacer algo, en trabajar por algo, lo vamos a lograr. Y ese es el mensaje que quiero con el que te quedes en esta plática. Muchísimas gracias de verdad por su atención y estamos en una próxima plática. Muchas gracias, buenas tardes.